Bienvenidos, amantes del atún, saludos y buenos días. Mi nombre es Señor Gato. En esta tercera emisión daré una introducción al tema de la teología y las creencias. Cuando el ser humano comenzó a cuestionarse las cosas que observaba a su alrededor, comenzó a preguntarse el qué y cómo funciona el mundo. Empezando así, cuando se dio cuenta de la existencia de la muerte. Cuando un neandertal se daba cuenta de que su compañero dormido ya no despertaba y llevaba así varios días, comenzaron a darse cuenta de la muerte. Mirando las estrellas, se percataron de algo mucho más grande que ellos. Iniciaron las respuestas más sencillas a sus preguntas complejas. Lo hizo Dios. Y no cualquier Dios, sino que había un Dios que hacía una cosa u otra específica. Las preguntas que el ser humano se hacía poco a poco eran más complejas. ¿Por qué morimos? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Por qué estamos aquí? Esto básicamente se dio por la evolución del cerebro y los inicios de la conciencia. Gracias a las preguntas tan complejas, como ya he mencionado antes, ligado a la ignorancia de la naturaleza, se daban respuestas muy sencillas, diciendo que esto o aquello lo provocaba este o aquel dios. Dependiendo de la zona geográfica, las condiciones climáticas y la evolución de las diferentes culturas, los dioses eran muy diferentes, con nombres diferentes, pero siempre con dos cosas en común. Una eran sus formas antropomorfas, lo cual se puede explicar porque probablemente fue parte de la búsqueda de su historia, la búsqueda de un pasado que no podían explicar debido a la falta de recursos científicos e históricos. Se sabe que los antiguos griegos utilizaban mitos y dioses para responder a sus dudas sobre el origen del mundo y los fenómenos naturales. Seguramente por eso había dioses para todo. Tenían dioses para el amanecer, el atardecer, el mar, el sol, la luna, el viento, la tierra, el trueno. En resumen, prácticamente cada fenómeno natural tenía su propio dios. La segunda similitud eran sus poderes hacia lo natural, como el dios del sol, que podemos verlo en Egipto como el dios Ra. Sin embargo, los aztecas lo llamaron Tonatiuh, los griegos Helios, los incas Inti, y así podemos verlo con la lluvia, la luna, la guerra, la muerte, siendo esta última una de las deidades más poderosas hasta el día de hoy, como la Santa Muerte en México. Hablando de esto, para que exista un Dios, por lo general tenemos que hablar de un ser sumamente poderoso, que puede hacer cualquier cosa o casi cualquier cosa, y no solo poderoso en cuanto a fuerza, sino que también se dice que son seres muy inteligentes y muy superiores a cualquier otro ser, teniendo así un nivel de Dios. Aunque también existió la creencia de semidioses, tales como Hércules, hijo de Zeus, quienes eran hijos de un dios o diosa con un ser humano, siendo estos personajes mortales e imperfectos, a diferencia de los dioses, que son inmortales, pero aún conservando poderes sobrehumanos como fuerza, velocidad o agilidad increíbles. Tiempo después, conforme las culturas avanzan en conocimiento astronómico, matemático y de la naturaleza en general, cambian las cosas para la teología. Se descubre que la lluvia no es provocada por un dios que está feliz con los humanos para darles una buena cosecha, sino que hay un ciclo del agua, ebullición, evaporación y la precipitación, siendo un ciclo cerrado. El sol no es un ser que está ahí brillando para todos, sino que es una esfera incandescente. Los planetas no son estrellas. Y demás avances en el conocimiento. Aunque muchos conservaron sus creencias politeístas, como en el hinduismo, se fueron descartando dioses. Todo esto de las creencias, aunque en un principio pueda parecer que no, tiene mucha influencia en el progreso de la humanidad, tanto en la ciencia como en la filosofía, el pensamiento crítico y sobre todo en el arte, siendo este último utilizado por lo general con ámbitos religiosos, desde los cavernarios
bailando alrededor de la hoguera para que los dioses les permitiesen una cacería exitosa, o cuando hacían sus pinturas dentro de la cueva, las famosas pinturas rupestres, que hay varios estudios que revelan que esto era para, entre comillas, capturar el alma del animal y así reclamarlo como suyo. También había esculturas y pinturas para conmemorar a estas divinidades, hasta las grandes obras de música religiosa como los cantos gregorianos, siendo difundidos y no inventados por el Papa San Gregorio I Magno, entre los años 509 y 604. Además de esto, las religiones y creencias han participado en la historia de la humanidad en varios conflictos bélicos, de conquista espiritual, de conquista armada en nombre de Dios y demás. Tenemos como ejemplo de conquista espiritual a los romanos, quienes con su fuerza militar llegaron a conquistar el territorio griego y fenicio, pero ellos terminaron de adoptar a los dioses griegos con otros nombres de forma involuntaria. Como Poseidón, dios del mar, le cambiaron el nombre a Neptuno. Esto se dio porque en la población griega había grandes filósofos y pensadores en general. Además que los romanos no tenían un buen nivel educativo, sino que era más militar. Un ejemplo de conflicto bélico es el de la Guerra Cristera, también llamada Guerra de los Cristeros. Fue un conflicto armado de México prolongándose 3 años. Se dio en 1926 a 1929 entre el gobierno y milicias de laicos, presbiterios y religiosos que se resistían a la aplicación de la llamada Ley Calles, que proponía limitar y controlar el culto católico en la nación. Y hablando de esto también tenemos el ejemplo de la conquista armada en nombre de Dios. Hablo de esto aparte de la conquista espiritual porque no tiene como objetivo principal el cambio de creencias. Nos cuentan siempre que llegaron, invadieron e impusieron su religión monoteísta. Pero aunque esto es cierto, no es la historia completa, pues había más intereses alrededor, como por ejemplo la tierra fértil y buena, la abundancia de oro y otros metales y minerales preciosos, nuevos esclavos y una nueva colonia. Ahora, como podrá observar, este tema es sumamente vasto y no se puede hablar de esto en unos cuantos minutos. Así que lo que voy a hacer es dividirlo en capítulos. Hablaré de las diferentes religiones, su influencia en el arte, su evolución, el porqué de Dios o dioses y una conclusión. Y bueno, aún con todo el conocimiento y tecnología que tenemos hoy en día, faltan muchas preguntas por responder y probablemente no podremos responder con lógica o ciencia. Por ello, creo que las creencias religiosas o dogmáticas seguirán existiendo hasta el fin de nuestros tiempos. Por ahora, ya que he terminado de dar la introducción, debo tomar mi siguiente siesta de 7 horas. Me despido no sin antes mencionar que en la siguiente emisión hablaremos sobre el catolicismo. Además, será una emisión con una persona invitada, que contestará algunas preguntas que prepararé de antemano. Si usted gusta formular alguna pregunta de este tema, déjenlo en los comentarios y yo lo agregaré a la lista. Si a usted como a mí le gusta el atún y cree que a sus amigos y familiares les puede gustar, comparta en sus redes sociales, ya que esto me sería de gran ayuda. Comente su opinión si tiene algo que agregar, ya que estaré leyendo todos los comentarios que surjan. Por último, le pido que tenga usted un excelente día, un abrazo y hasta pronto.